En medio de un contexto geopolítico acalorado por el marco bélico, los grandes debates, las sanciones y las altas inflaciones, los funcionarios comienzan a hablar. Y en esta oportunidad quien manifestó haberse equivocado casi en un acto de confesión que no se ve habitualmente en la Casa Blanca fue la mismísima Janet Yellen. La secretaria del Tesoro brindó polémicas declaraciones. Aquí te contamos todo sobre sus dichos en la CNN, pero además nos ponemos al día con todo lo que rodea en el ámbito político a esta situación. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Los números inflacionarios que se evidencian en torno a muchísimos países alrededor de todo el mundo no dejan muy bien parados a sus funcionarios. Y es aquí mismo, en este punto, en el cual las explicaciones o excusas comienzan a surgir. Este es el caso de Janet Yellen, quien, como muchos saben, se desempeña como secretaria del Tesoro de Washington. Un puesto, claro que no es para nada pequeño. Sobre este contexto, la funcionaria de la administración Biden aceptó una entrevista en la CNN. Y fue allí mismo donde admitió, casi a modo de confesión, que el año pasado cometió muchos errores. Y entre ellos, se encuentra para el lamento de su pueblo el haber errado en la posible evolución de la inflación de la potencia del norte. Aquí, y antes de confirmar, recordemos brevemente que la función del Departamento del Tesoro en lo que concierne a las fronteras del Pentágono tiene la tarea de administrar justamente el tesoro público de la Casa Blanca. Si hilamos un poco más profundo, veremos que el secretario del Tesoro, en este caso secretaria, tiene la función de asesorar económicamente a quien en ese momento se desempeñe en la banca presidencial. Además de todo esto, esta labor permite desempeñar un papel fundamental en la formulación de políticas. ¿Por qué? Porque aporta una perspectiva de política económica y financiera del gobierno a los problemas que enfrente la misma gestión federal en un plazo determinado. Ahora bien, sobre esta base, Janet Yellen dice en la CNN que cometió grandes equivocaciones. «Me equivoqué», comenzó declarando la profesional frente a la pregunta del periodista. La justificación que otorgó la académica se basó en adjudicar la creciente inflación a los grandes impactos imprevistos en la economía. En esa instancia implicó en el inesperado proceso a la escalada del valor de la energía, de los alimentos y los cuellos de botella en el suministro, así lo dijo. Para ella, ese combo ha sido explosivo y ha afectado gravemente su economía. Pero la declaración no terminó allí. De hecho, Yellen añadió que cuando rechazó el año pasado la idea de que la Reserva Federal debía aumentar sus objetivos en cuanto a la inflación, ella, y aquí prestemos mucha atención, no comprendía plenamente de qué trataba. Según Bloomberg, esta exposición fue brindada luego de que Yellen asistiera a una reunión tripartita con su jefe Joe Biden y con el presidente actual de la Reserva, Jerome Powell. Y si mencionamos al líder de la banca principal, debemos remitirnos a una de sus últimas declaraciones otorgadas en el ámbito económico. El martes de esta misma semana, Biden dijo a la prensa que su papel como presidente es darle a la Junta Federal el espacio que necesita para hacer su propio trabajo, añadiendo a ello que no iba a interferir en la labor de la organización que desde su noción tiene una importancia crítica. Con respecto a ello, Yellen agregó que la Fed está tomando las medidas necesarias para frenar la inflación. Ahora bien, luego de escuchar la revelación y aparente desahogo público de la importante funcionaria, desde aquí nos permitimos hacernos un cuestionamiento más bien reflexivo. Como detallamos con anterioridad, Janet Yellen no es ninguna improvisada en el asunto económico. De hecho, si repasamos su historial laboral, podremos observar que es una persona que en su currículum brillan los títulos académicos, universitarios y grandes puestos en instituciones. Yellen no es solo una economista más. La profesional se doctoró y además se recibió de profesora. Fue la vicepresidenta y posteriormente presidenta del Sistema General de Reservas. Perteneció a la Junta de Gobernadores de la misma institución y lideró el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca bajo la presidencia de Bill Clinton. Entonces, a lo que nos lleva esto es, ¿no podría haber previsto el panorama?
¿No podría haber concluido que los meses siguientes iban a desembocar en una crisis inflacionaria local europea sin precedentes en la última década? ¿Está Janet Yellen queriendo cubrir la imagen del líder? Aquí no compartimos los resultados de encuestas porque sostenemos que las mismas siempre pueden estar influenciadas por ciertos intereses. Pero solo en esta oportunidad y sin tomar números concretos, si tenemos en cuenta que la imagen de la figura presidencial se va derrumbando en la misma medida que la inflación crece, no es aventurado plantearnos que la defensa de Yellen podría estar intentando desvanecer esa gran falencia. De hecho, las declaraciones de la funcionaria también apuntaron a que la economía en otros aspectos, como por ejemplo el campo empleo, se encuentra en un proceso que además de estar en transición, se encuentra con un muy buen desempeño. Sobre este escenario fue el mismo Biden quien indicó que tenía un plan que los medios corporativos aplaudieron y que consta de 3 partes. La primera es, como ya anticipamos, dejar trabajar al Banco Central. Ustedes se preguntarán, ¿pero no es el mismo que dijo que no comprendía completamente el asunto? Pues sí. Pero el líder insiste en confiar en la institución y así se hará. El segundo paso de la receta mágica consiste en un intento por reducir los costos de los artículos de uso cotidiano. Para que ello pueda ocurrir, liberará reservas de petróleo en pos de combatir los precios de la gasolina. A la vez intentará reducir los costos de otros bienes interviniendo en infraestructura y mejorando las cadenas de suministro en general. El tercer ítem es el que lo está enfrentando a las grandes ligas, impuestos a los más adinerados. Esto consiste en reformas fiscales que aumentan los impuestos para las personas que ganan más de $400,000. En relación a eso, Biden declaró: tenemos que seguir reduciendo el déficit fiscal, lo que ayudará a aliviar las presiones sobre los precios. Añadiendo inmediatamente que la Oficina Presupuestaria del Congreso proyectó que el déficit se reducirá en $1,7 billones este año, la mayor reducción de la historia. Y pues claro que tiene que proyectar en la mayor reducción de la historia si la inflación del 8,3% que sostienen al día de la fecha es el más grande de los últimos 40 años. En paralelo al ámbito nacional y local, la política internacional por la cual el mandatario aboga sigue siendo la de enviar miles de millones a Europa Oriental, mientras su pueblo no consigue papilla para bebé. Pero usted, ¿qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.